grado de física y estaba basado un poco en lo que era el plan de alfabetización, como estaba descrito acá. Ahora quiero ver si puedo presentar un poquito la pantalla, a ver si me ayuda. Ahí está, ahí está. Ahí. Bien. Mm. Bueno, como les he comentado, éramos dos profesores que estábamos. El profesor Domínguez no pudo estar, Fernando Domínguez, así que quedé yo. Estoy dando la parte de la física y enfocado un poco en lo que era la alfabetización. El año pasado ya se había trabajado un poco, habíamos hecho el trabajo y ahora lo que habíamos polido un poco más y queríamos exponerlo otra vez acá. Siempre Profe, había... Sí, disculpe la molestia. Esta es la mesa 7, ¿no? sí, esta es la mesa 7 donde Ah, tengo yo. porque nos decían Este mesa 3 3 hace ratito. sí, no sé, yo me guío más o menos por la hojita que tengo, encima justo está Perfecto. cortada, así Bien, bien, que bien. bueno, estoy Listo. con eso. Listo, listo, profe, Este, gracias. Bien, entonces les decía que teníamos un trabajo con el profesor acerca de lo que era alfabetización en el profesorado de física y específicamente porque nosotros habíamos coincidido en el curso de tercer año, él como adscripto mío y yo como profesor de una materia. Y describíamos un poco lo que era la alfabetización, que era no solamente leer y escribir, sino que había otra habilidad además que se implicaban ahí que era analizar, sintetizar, argumentar efectivamente. Uno de los problemas más comunes que teníamos o que habíamos visto eh, era que siempre que se habla de alfabetización, se echaba la culpa a un nivel anterior. Por ejemplo, cuando exponían, nosotros tenemos el tercer año, llegaba la hora de que ellos supuestamente explicaban un tema y tenían que dirigirse a los demás, entonces a ellos les costaba mucho expresarse. Entonces veíamos que había una falla ahí. Y en la lectura también parece que lo pasaban por alto. Y nosotros siempre vemos, como lo vemos en el secundario, que era más fácil y culpar porque decíamos, los chicos tienen problemas para leer, tienen problemas para escribir, no pueden argumentar. Entonces veíamos fallas del nivel primario. Y en el nivel superior se detectan las mismas fallas, inclusive en los cursos más altos, y también hacemos quizá lo mismo, porque decimos, bueno, hay una falla en el nivel anterior. En este caso sería en el nivel secundario. Pero más allá de eso, de esos tipos de justificaciones, si le podemos decir, lo que habíamos visto es que dentro del profesorado, dentro de cada carrera, eh, cada, cada asignatura o cada materia desarrolla un lenguaje propio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una manera de abordar algo, ¿sí? Hay un contexto que hace que tiene unos géneros discursivos diferentes a uno de otro. Por ejemplo, la física, nosotros utilizamos muchos cálculos, utilizamos fórmulas y utilizamos letras, utilizamos símbolos. A veces utilizamos una B, por ejemplo, para dar alguna explicación. Disculpe, utilizamos una B mayúscula de imprenta que puede relacionarse con volumen, otros relacionan con velocidad. Y en ese caso, bueno, por ejemplo, habíamos visto nosotros cuando dábamos una materia que teníamos problemas para identificar de qué se hablaba específicamente. Y eso es algo que nosotros nos planteamos porque al enseñar rápidamente o tratar de llevar la materia, muchas veces se pasaba por alto o el alumno del profesorado pasa por alto que ciertos símbolos tienen significado. Y a no darle la seriedad esa que merece, ellos replican un error que después cuando se reciben y bajan al nivel secundario, el alumno replica ese mismo error. Y a veces cuando lo tenemos vemos que ese error eso ha sido inculcado por quizá otro docente que tampoco le ha dado ese significado real. Entonces vemos que no es solamente leer, escribir o pararse, hablar, sino que hay algo que lo hace que cada asignatura tenga una manera de llevarla, o sea, de explicar, ¿sí? A veces cuesta mucho. Nosotros vimos, por ejemplo, el tercer año que teníamos, cuando se planteó, hubo una jornada que se planteaba.
que querían subir, que había, bueno, creo que esto en todos los profesorados se ve, que los alumnos a veces llegan y no tienen todavía, no tienen esa capacidad de poder enfrentarse, en general, no todo, pero la mayoría, de enfrentarse y dar la clase. ¿Sí? Entonces pedían, se nos pidió, habíamos conversado en la jornada institucional, de que trataban de enfocar mucho en la exposición de los alumnos, ¿sí? Que ellos se expongan, que hablen, que levanten la voz, que no estén ahí acurrucados en un lugar, que no quieran dar, o sea, no quieren mirar al frente. Nosotros cuando hicimos cálculo, por ejemplo, que la materia nuestra se basaba mucho en teorías, llegaba el momento de hacer la práctica y entonces los alumnos pasaban, decían, bueno, hagamos, resolvamos y pase uno al frente y después hace el desarrollo. Y lo que llegamos a ver era, por ejemplo, que el alumno suponía, ¿qué suponía? Suponía que la otra persona que estaba ahí entendía todo lo que él hacía. Entonces marcábamos ese error. Y después también veíamos que el alumno no se dirigía a todos los compañeros. O sea, él, por ejemplo, agarraba y explicaba al docente, o sea, me explicaba a mí o le explicaba al profe. Entonces dirigía la mirada a uno y uno tenía que decirle, no, yo sé que vos sabes, pero yo quiero que vos mires y le expliqué al resto de tus compañeros como si diera la clase. Después de que ellos exponían, entonces esa cuestión les costaba muchísimo. Habíamos notado nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra rama de lo que era la física, que tenemos alumnos que eran muy capaces. Y eso ha sido así siempre, desde que yo he sido alumno y desde que mi colega también hemos visto que tenían una facilidad tremenda, algunos para los cálculos, inclusive para la parte conceptual y el manejo de la fórmula y todo lo demás, pero cuando llegaba el momento de exponerse y enseñar o dar o mostrar o demostrar, no sabían qué hacer. Entonces como que se tildaban. Y eso hemos recalcado mucho nosotros en tratar de exponer por ese lado. Siempre hemos dicho que más allá de que la materia se centre en determinado conocimiento, ellos debían hacer lo mismo que uno hacía. Nosotros agarrábamos, nos parábamos, hablábamos para todo, podíamos localizar a los alumnos ya por el nombre, nos dirigíamos personalmente a uno, tratábamos de caminar ahí un poco por el aula, y le decíamos que traten de ver y replicar eso porque ellos ya en tercer año les quedaba un año más y se iban a dedicar a eso. La docencia era una profesión en la cual ellos se tienen que poner constantemente. Y entonces trabajamos en esa parte, todo el tiempo que nosotros hacíamos eso dábamos la clase, la daba yo, después me acompañaba un poco con un poco de ayuda porque era cripto. Y después cuando hacíamos los cálculos también tratábamos de resolver ahí y mandábamos al frente y rotábamos a todo para que pasen. Y igual que en la secundaria, había gente que no lo quería hacer. Entonces nosotros les planteamos de manera bien que el trabajo de ellos no consiste en demostrar que saben, sino que se trata de que ellos enseñen, de que ellos agarren y encuentren la manera de trasladar ese conocimiento a la gente que está ahí. Uno de los errores que vimos, de las cosas que vimos, era que, por ejemplo, como yo le mencioné, las letras, ellos lo pasaban mayúscula, minúscula, no importaba, cuando en realidad nosotros sí tenemos una importancia para determinadas cosas, para determinadas letras. Entonces, Ya. le decíamos que hagan hincapié en ese tema, que ellos agarren y traten de nivelar de abajo hacia arriba, que no supongan nada. O sea, ellos cuando resolvían algo, lo resolvían para el docente o para ellos. Y saltaban un montón de pasos que eran obvios. Entonces decíamos, no es necesario que usted nos explique a nosotros lo que usted hace, porque nosotros sabemos que usted ya a esta altura sabe, usted conoce. El asunto es si puede transmitir eso, le digo, porque usted salta un punto y después cuando usted desarrolla algo, el alumno se pierde y no entiende. ¿Por qué? Porque usted supone que el alumno sabe lo que pasó allá, sabe lo que hizo usted en la ecuación, y el alumno muchas veces no sabe. Entonces pedíamos que desglose todo lo que hacía de la manera más sencilla y que todo el tiempo se dirija, pregunte y vaya desarrollando. Dentro de la física en general, para la gente, si es que no hay gente que no son de física, acá como veo en la presentación, teníamos dos partes nosotros, que es la parte que consideramos la parte linda y la parte fea. La parte linda es justamente cuando nosotros explicamos las cosas.
O sea, hablamos sobre teoría, hablamos sobre leyes, y la parte fea cuando vemos los cálculos, cuando vemos la fórmula. Esa parte fea de los cálculos, este, es la parte donde tenemos que hacer hincapié nosotros, como docentes del profesorado, en el alumno del profesorado. ¿Para qué? Para que después baje correctamente al alumno de secundaria ese conocimiento y ponga correctamente las letras y las normas que nosotros interpretamos. Eh, Pueden haber una confusión en el tipo de letra que se usa. Para el alumno a veces una mayúscula y una minúscula es igual, pero dentro de la física no es siempre lo mismo. Mencionaba, por ejemplo, nosotros cuando hablamos sobre trabajo, utilizamos una T mayúscula y si pusieran T minúscula, considerábamos tiempo. Como les decía, la B mayúscula denota el voltaje o el volumen y la B minúscula habla de velocidad. Entonces, esa confusión, si el alumno del profesorado lo toma como cualquier cosa, después cuando lo baje, el alumno de secundaria también va a entender que puede reemplazar cualquier tipo de letra y cualquier tipo de cosa. Y en realidad no es así. En uno de los trabajos que estábamos haciendo con el profe, hablábamos sobre el lenguaje que tiene la física en sí, porque más allá de interpretar unas teorías o unas leyes, lo que tenemos nosotros son símbolos, ¿sí? Tenemos letras. Si nos fuéramos a otro país y de repente vemos un libro o una hoja de cálculo o una fórmula en una pizarra, enseguida nos daríamos cuenta de que hace referencia, ¿sí? Si vemos una E mayúscula, sabemos que es energía. Si hay una E minúscula, sabemos que es espacio. Entonces vemos, por ejemplo, una fórmula, no sé, en otro país, E igual a M por C, C mayúscula, sabemos que energía igual por masa por la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, hay un lenguaje que el alumno del profesorado debe manejar, pero eso también se hace con práctica, eso también habíamos visto nosotros, que no es solamente que tenemos que pedir al alumno, bueno, venga, expóngase de esta manera, ¿sí? Uno de los errores más recurrentes creo que hemos tenido tanto en el superior, que se tiene en el superior, y en el secundario es que uno siempre, si hay un problema, trata de que el alumno encuentre la solución y él mismo realice la solución. O sea, y después uno escucha por atrás o por otros lugares que el alumno dice, bueno, el profe dice, hablen con tono, con voz alta, con un tono alto, y sin embargo, cuando él da la clase, no se le escucha. ¿Sí? Él dice que caminemos y él no camina. El profe dice, nosotros, ustedes tienen que hablar fuerte, ustedes tienen que hacer, ponerse delante, demostrar, tienen que mostrar, pero sin embargo el profe nunca da una clase, siempre está sentado, siempre está leyendo, nos pide que nosotros hagamos todo. O sea, el ejemplo calculamos nosotros, pensamos en realidad que es con lo que el alumno tiene que partir, ¿sí? Tanto en el superior como en el secundario. Más quizá en el superior y en el profesorado, porque si nosotros pedimos que el alumno mejore o tenga ciertas capacidades, como es la capacidad de exponerse, elevar el tono de voz o dirigir la voz a determinado lugar, dirigirse a determinados alumnos, que eso también le decíamos, eh, que el docente tiene que ser justamente la prueba de que ellos tienen que hacer lo mismo que hace él. Yo le decía, ustedes me ven a mí, le digo que pocas veces son las que yo me siento, le digo. Y trato todo el tiempo de estar explicando cada detalle, cada cosa, hablando, los conozco a todos, los reconozco, los interrumpo si alguien no me presta atención, trato de manejar todo el grupo, le digo. Más allá de lo que yo les digo y les pido, le digo, traten de mirar a sus profesores y vean cómo ellos dan, le digo, porque después son ustedes los que van a tener en el otro rol. El tema de la docencia, nosotros lo vimos, hablábamos con el profe, de que creo que es una de las actividades donde más se expone una persona, en todo sentido. Yo decía a los alumnos, ustedes piensan acá que estamos en un grupo cerrado, que, que agarran y pueden alargar algo y todos van a prestar atención. En realidad no es así. A veces nadie quiere, nadie presta atención, les piden repetir otra vez. Entonces uno tiene que intervenir con un carácter, le digo, con la actitud. A veces pensamos que la actitud nos separa cuando empezamos de los alumnos.
que es diferente, que se va a romper un lazo, que quedamos como malos, pero si queremos trasladar algo, queremos enseñarlo, tenemos que hacer de esa manera. En el trabajo en sí postulaba un poco lo que era la necesidad de alfabetizar en general y después dentro de lo que era el profesorado. Este, como decía, hay para cada asignatura, para cada profesorado y de cada materia, utiliza un lenguaje que es específico. Entonces pedimos que el alumno desarrolle ese lenguaje de acuerdo a las normas que le daba el profesor. Y después también esperábamos que los alumnos también tengan a ver, ¿cómo le puedo decir? Ellos tengan la costumbre de realizar una lectura. O sea, a veces nosotros decíamos, bueno, es solamente leer nada más, pero también hay una lectura cuando escriben una fórmula. Cada vez que uno escribe una fórmula, cada vez que uno explica algo, si el docente no tiene la capacidad de dibujar, que es muy importante en el secundario para nuestra materia, el alumno siempre representa algo como una imagen. ¿Sí? Creo que nuestra materia, que es física, que es todo lo físico, cada vez que uno habla algo, se produce en la mente de todas las personas que escuchan una imagen, ¿sí? Recrean algo, una situación, un hecho. Entonces, perfilamos por ese lado nosotros. Una que dentro de nuestra materia se tenía que tener un énfasis en el tema de cómo se representaba y se tenía en cuenta las letras. Sí, como ya había mostrado hace rato, en, hay algunas letras que tienen diferentes significados, si es mayúscula o minúscula. Y después la otra, con el caso del profesorado, nosotros como docentes teníamos que también pedirle a ellos justamente eso, que cuando agarren y ellos escriban algo, lo hagan o lo hagan, así nada más por escribir, y decir, bueno, pero esto representa el voltaje, y bueno, ahora lo vamos a hacer que represente la velocidad y es lo mismo. No, sino tener ese lenguaje específico de cada ciencia. Bien, y nada, esperábamos que los alumnos, nuestro grupo, por ejemplo, que tuvimos, se hayan llevado algo de lo que pusimos en ese año. Nosotros teníamos, este trabajo estaba más enfocado en lo que era alfabetización. Lo habíamos trabajado el año pasado y Este, estaba mucho énfasis en ¿Me eso. permiten un ratito que voy a... que- Sí, bien. Y entonces estaba centrado en eso. Ahora tenemos otro trabajo que lo tratamos de terminar, Ahí, ahí. que presentó una iniciación que es más específico de la física en la jornada de mañana y esperamos presentarlo en otra jornada. Tuvimos que marcarlo en ese tiempo en lo que era alfabetizar. Y ahí también nos sirvió de mucho porque también vimos que existen diferentes discursos y que nosotros nos enfocábamos, por ejemplo, en el recurso oral, que era donde el docente se expone más, o el alumno del profesorado debería exponerse un poco más. Después otra cosa también que habíamos visto era que, bueno, la falla que inculcábamos y después hacer un poco de que el docente debiera ser o tiene que ser en realidad el ejemplo para que el alumno sepa qué hacer o cómo hacer o acordarse si, bueno, me acuerdo que el profe cuando enseñaba hacía esto, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a tratar de replicar lo mismo que hace él. Y no decir, bueno, pero a mí me han enseñado y tuve que leer nada más o hacer cálculo y después no sabía qué hacer. Este, bien. Y eso es todo sobre el trabajo que teníamos para exponer ahora. No sé si quedaba algo más, si tienen alguna duda.